Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 21 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Acción de gracias por la justicia de Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Hermanos, vemos esta oración de acción de gracias por la justicia de Dios. Inicia David diciéndole a Dios que lo va a alabar con todo su corazón, que va a cantar sobre todas sus maravillas. Se va a alegrar, se va a regocijar, va a cantar a su nombre. Dice que los malos cayeron, todos van a ser destruidos, todos van a ser juzgados por Dios, y quien va a ser exaltado es el nombre de Dios por su justicia, porque dice que Jehová permanece para siempre. Y aquellos que confían y que conocen su nombre encontrarán ese refugio en Dios, y le pide misericordia. Le pide David que mire su aflicción a causa de los que le aborrecen, a causa de aquellos que buscan hacerle daño. Le da gracias y se goza, dice David, en su salvación. Y las mismas naciones se hundieron en el hoyo que ellos mismos hicieron, y la red que escondieron fue tomado su pie, o sea, cayeron en su mismo error. Dice que los malos serán trasladados al Seol y todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero para aquellos que siempre se mantienen buscando de Dios, aquellos menesterosos nunca van a ser olvidados. Siempre Dios va a estar pendiente de ellos perpetuamente. Al final David dice que las naciones serán juzgadas delante de Dios. Hermanos, David le da gracias a Dios por la justicia, por ayudarle en los momentos difíciles, cuando sus perseguidores lo han buscado dañar, al igual cuando sus perseguidores han dicho cosas que no son correctas, que no son ciertas. Y esa es la salvación que siempre Dios le dio a David. Siempre buscó ayudarlo a salir adelante con todas las dificultades en las cuales él estaba por quienes lo perseguían, que era el rey Saúl con su ejército. Pero
David siempre salió victorioso porque la mano de Dios estuvo juzgando con justicia, ya que David realmente no había hecho nada en contra de Saúl, simplemente era el celo de Saúl de perseguirlo, de buscarlo para darle muerte, sabiendo que David había sido escogido por Dios para ser el siguiente rey. Eso quizás era lo que más molestaba a Saúl, saber de que David iba a ocupar el trono, y por esa razón buscaba matarlo, buscaba quitarle la vida. Pero David dice pues que le da gracias a Dios por todas las maravillas, por todo lo que ha hecho y por la salvación que le ha dado, porque eliminó prácticamente a sus enemigos y le ha dado pues esa libertad. De igual manera, hermanos, nosotros clamamos, buscamos de Dios, buscamos esa justicia de Él, ya que muchas veces nos enfrentamos a cosas, acusaciones que las personas hacen en contra de nosotros, nos juzgan sin saber la verdad de lo que sucede en nuestra vida, de lo que sucede quizás en el ministerio, de lo que sucede en la iglesia. Pero hay personas que se hacen o imaginan los hechos y comienzan a juzgar. Ahí es donde nosotros debemos de pedir la justicia de Dios, sabiendo y reconociendo que no hemos hecho aquello de que la gente nos acusa. Hermanos, recordemos, Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Entonces, amparados a esa justicia, a ese amor y a esa misericordia, podemos pedirle esa ayuda a nuestro Dios que nos libere de aquellos enemigos que buscan dañarnos, que buscan hacernos mal, aquellos que buscan destruir nuestra familia, destruir la iglesia, destruir pues nuestra persona. Pero recordemos que también Dios está y Dios es un Dios justo y Él se va a encargar de todos aquellos que buscan dañar primeramente la obra de Dios, a sus hijos, a nuestra familia. Dios se encarga de proteger y protege con justicia. Hermanos, el amor de Dios es grande, exaltémoslo por todo lo alto, reconozcamos las maravillas que ha hecho en nuestra vida y reconozcamos cada una de aquellas cosas de las cuales Dios nos ha liberado con su justicia. Creamos y confiemos en su palabra, reconozcamos que Él es Dios y que nosotros somos su creación, y por haber confesado, por haber creído en su nombre, somos sus hijos ahora, somos parte de esa familia. Por ende, Él estará al cuidado de cada uno de nosotros, de cada situación en la cual pasamos en esta vida. Hermanos, confiemos, clamemos esa justicia y démosle gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho en nuestra vida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.